Hey, hola chicos y bienvenidos a este curso en donde vamos a estar explicando de una manera súper intensiva conceptos que podrían estar mejorando su trading a otro nivel, podría estar llevando sus resultados a otro nivel. ¿Ok? Entonces estoy muy feliz, muy agradecido por estar aquí con ustedes, por poder compartirles mi conocimiento. Así que sin más preámbulos vamos a ir directo y al grano, ¿sí? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la estructura de mercado, de cómo ustedes pueden estar identificando correctamente la estructura de mercado, ¿sí? Así que para arrancar, creo que ya la mayoría conoce acerca de la estructura básica. ¿Qué es lo que nos dice la estructura básica? Nos dice que el mercado siempre nos va a estar formando un punto mínimo y un punto máximo, ¿ok? Entonces, si yo tengo un punto mínimo y un punto máximo, esto viene a ser un impulso. Luego un impulso, el precio por lo general me da, o de hecho, sí o sí me debe dar un retroceso. ¿Ok? Una vez que el precio me da un retroceso, vuelve a darme un nuevo impulso, formándome así un nuevo retroceso, formándome así un nuevo impulso. ¿Ok? Una de las características de una estructura alcista, recuerden que nosotros tenemos dos tipos de estructura. Una estructura alcista, en donde nos damos cuenta de que el precio va para arriba, y tenemos una estructura bajista, en donde dentro de esta estructura bajista el precio continúa el siguiente patrón, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que el precio se encuentra alcista, tenemos un punto mínimo, punto máximo, retroceso, el precio nos forma aquí un nuevo punto mínimo más alto que el anterior, y siempre y cuando el mercado me esté quebrando, ¿ok? Esté rompiendo el último máximo anterior, yo entiendo que se está formando un nuevo máximo, ¿sí? Un nuevo máximo más alto. Entonces, siempre y cuando el mercado me forme nuevos altos, más altos que los anteriores, y nuevos mínimos más altos que los anteriores, yo puedo decir de que estoy ante una estructura alcista. Y en este caso bajista, siempre y cuando el mercado me esté dando nuevos puntos máximos y nuevos puntos mínimos cada vez más bajos que los anteriores, yo puedo ir diciendo de que efectivamente me encuentro ante una tendencia bajista. ¿Ok? Esto es lo que nos dicen los libros. Siempre y cuando el precio me da un rompimiento estructural, yo voy a esperar un retroceso para luego estar, en este caso, comprando. Sin embargo, algo que se asemeja mucho más a la vida real y a los gráficos de la vida real es esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Más bien el precio tiende a dar por lo general movimientos ondulatorios, ¿sí? El mercado se mueve entre ondas, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para detectar una estructura? ¿Y qué es lo que nosotros debemos aguardar para estar identificando correctamente una estructura? Una de las primeras reglas, recuerden que si nosotros estamos seteando reglas, todo se nos va a hacer mucho más fácil. Vamos a poder estar haciendo esto mecánico, y de esa manera vamos a poder estar logrando resultados mucho mejores a lo que sería simplemente estar analizando sin tener un paquete de reglas. Entonces, una de las primeras reglas que vamos a estar observando el día de hoy es que nosotros debemos estar mirando siempre desde temporalidades altas hacia temporalidades bajas, ¿ok? Las estructuras que le van a estar indicando a ustedes la direccionalidad va a ser una estructura, en este caso, una estructura daily y una estructura de H4. Esas van a ser las estructuras bases que le van a estar indicando la direccionalidad del mercado. Recuerden de que si ustedes están teniendo, de que, por ejemplo, aquí H4 está yendo alcista, supongan de que este impulso y este retroceso, todo esto se está viendo desde H4. Y dentro de H4 nosotros vamos a tener nuevamente subtendencias. ¿Sí? Dentro de H4, imaginen que en una temporalidad de M5 o M15, en este caso, mientras él llevaba ese impulso en M15, el precio me iba formando este tipo de estructura. ¿Sí? También M15 iba alcista, y dentro de un impulso de H4 yo tenía una subtendencia alcista en M15. Sin embargo, este retroceso, que está siendo un retroceso de H4, también probablemente me hubiese presentado, en este caso puede ser en M5, M1, una estructura bajista. Entonces, ¿a qué voy con esto?
que ustedes siempre van a tener dentro de una estructura mayor, van a estar teniendo una subestructura mucho menor. Ustedes pueden ver el tema de la fractalidad con un ejemplo de las muñecas suizas, en donde, por ejemplo, ustedes tienen una muñeca mucho más grande, luego les sacan eso y dentro tienen una muñeca idéntica, pero de un tamaño más pequeño. Y dentro de eso tienen otra muñeca pero de menor tamaño, y así sucesivamente. Lo mismo pasa dentro de las gráficas, ¿ok? Nosotros dentro de una estructura vamos a estar teniendo nuevamente subestructuras, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros debemos lograr es poder estar alineando todas las estructuras. Y anoten esta regla que es muy importante. Siempre debo alinear todas las temporalidades. Y las temporalidades mayores siempre van a tener mucho más poder y mucho más peso sobre las temporalidades menores. Eso quiere decir de que si yo estoy viendo de que en una temporalidad de H4 el precio se está encontrando alcista, yo debo buscar de que en temporalidades menores el precio también se vuelva alcista. Por ejemplo, M15 debe alinearse y debe estar alcista. ¿Por qué voy a este punto? Porque nosotros podemos encontrar el siguiente ejemplo. Vamos a suponer de que aquí en H1 yo tengo de que el precio me hace un impulso, hace un retroceso, ¿correcto? Y luego de este retroceso que yo tengo este punto mínimo, luego me hace este punto máximo, luego me hizo este retroceso y a partir de ahí yo tengo de que aquí el precio me hace un rompimiento de estructura. ¿Ok? Entonces el precio quiebra ese punto para arriba. ¿Y qué es lo que yo voy a tener aquí? Voy a tener básicamente un nuevo punto mínimo, ¿sí? Y un nuevo punto máximo. Ahora, esto es lo que yo debo buscar. Si el precio, en este caso en H1, me estuvo haciendo un impulso que me llevó a romper esta estructura, ¿qué ocurre en este caso? De que yo voy a buscar o debo buscar de que el precio siempre retroceda y se meta por debajo del 50% de todo ese impulso. ¿Sí? Yo tengo este impulso, el precio en este caso me da impulso y retrocesos. Ahora, ¿qué debo buscar? Debo buscar de que el precio, una vez que me haya hecho este rompimiento estructural, que me confirma de que esto está queriendo ir alcista y de que yo debo buscar compras, debo esperar a que el mercado se meta por debajo del 50%, ¿sí? En toda esta zona yo debo estar buscando que el precio se meta. ¿Y qué debo buscar una vez que el precio se está metiendo ahí? Fíjense, vamos a leer estas reglas que tenemos aquí. Dice, número 1, mirar siempre desde temporalidades altas hacia las temporalidades más bajas. Eso quiere decir que si yo estoy en H1 y voy a hacer una entrada en M5, debo recordar de que H1 tiene el poder sobre M5, ¿sí? Entonces, si la estructura H1, en este caso, está alcista porque me hizo un rompimiento a la alza, yo debo aguardar a que M5 también se me ponga alcista, ¿sí? Así que aquí, ¿qué pasa? Yo entiendo que el mercado me hizo impulso y esta tendencia, este retroceso, que yo sé que es un retroceso en H1, se podría ver de esta manera si yo me paso de temporalidad y estoy en M5. Yo podría ver de que aquí el precio viene bajista, fíjense, podríamos tener máximo, mínimo, máximo más bajo, mínimo más bajo, máximo más bajo, mínimo más bajo, máximo más bajo, mínimo más bajo. ¿Y aquí qué ocurre? Presten mucha atención. El mercado me hace un rompimiento estructural. ¿Se dan cuenta? Aquí el precio me rompe esa estructura y cuando me rompe esta estructura, ¿qué es lo que ocurre? De que yo venía bajista, sin embargo, este movimiento ahora me está dando un nuevo alto más alto que el anterior. Entonces eso me da un indicio de que cuando el precio haga un retroceso, bueno, yo entiendo de que aquí hubo un cambio estructural, ¿sí? Recuerden lo que estuvimos hablando al principio. Si nosotros vamos a continuar una estructura, esta estructura para que sea alcista debe formar siempre máximos y mínimos más altos. ¿Qué pasa si el precio desde ese punto me hace esto? Ya este mínimo que se está formando aquí está siendo un mínimo
más bajo que el anterior, ¿ok? Lo cual aquí me forma un bajo más bajo. El precio deja de estar alcista y ahora comienza a entrar una fase en donde yo podría estar buscando ventas, ¿ok? Porque el precio pasa a estar alcista a estar bajista. Entonces, yo aquí podría tener mi retroceso y estar buscando mi oportunidad de venta para poder tomar y aprovechar todo el movimiento. ¿Sí? Así que aquí, en este ejemplo que estamos teniendo, nosotros entendemos de que el precio va alcista, está haciendo un retroceso, pero ese retroceso en H1 se ve como una tendencia bajista en M5. ¿Qué yo debo esperar para poder estar alineando y aumentando las probabilidades de mi trade? De que el precio me quiebre este último máximo, que esto me forme un nuevo alto, ya en este caso más alto que el anterior. Fíjense, aquí yo tengo rompimiento de estructura, nuevo alto más alto que el anterior. ¿Y qué debo buscar? Punto mínimo, punto máximo y que el precio se meta por debajo del 50%. Y a partir de eso, yo voy a estar buscando aquí alguna oportunidad de compra para estar aprovechando todo el movimiento. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si nos vamos a nuestras reglas nos dicen que número uno, como estábamos hablando, siempre mirar desde una temporalidad mayor hacia una temporalidad menor. Las temporalidades de base que deben estar teniendo deben ser la de diario y H4. ¿Sí? Número dos, las temporalidades altas determinan la dirección, lo que ya estuvimos diciendo. Número tres, luego de un rompimiento, esperar al retroceso para entrar. ¿Sí? Lo que estuvimos hablando. Si yo tengo de que aquí el precio me hizo un rompimiento de estructura, yo debo medir desde el punto mínimo hasta el punto máximo. Supongan que aquí el precio hizo esto. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Y qué debo buscar? De que el precio se meta por debajo del 50%. Este fue mi último impulso, este fue mi rompimiento, retroceso, y aquí espero que el precio se meta por debajo del 50% de todo ese impulso que estuve viendo. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, ¿qué yo hago? Busco alineación. Una vez de que el mercado ya se haya metido dentro de mi 50%, busco alineación de timeframes o alineación de temporalidades. En este caso, yo entiendo de que todo este retroceso en una temporalidad menor podría ser una tendencia bajista, pero ¿qué debo buscar? Si yo sé de que en una temporalidad mayor estoy alcista, yo debo buscar de que también esto se alinee, de que me haga el rompimiento estructural y a partir de eso que se meta por debajo del 50% y ahí vamos a estar buscando alguna zona de demanda para poder estar comprando. ¿Ok? Entonces, espero que, a ver, hasta el momento se haya entendido todo, ¿sí? Luego dice otra regla muy importante, número 5, un rompimiento será validado cuando por lo menos haya un cierre de vela por encima del punto estructural, ¿sí? A mí me sirve este tipo de rompimientos. Cuando, por ejemplo, el mercado va, vamos a suponer de que aquí estamos, a ver, con velas alcistas, el mercado va subiendo, ¿sí? Y yo lo que busco es de que haya un cierre, por lo menos un cierre por encima de mi máximo. Si el mercado me cierra con vela por encima del último máximo, esto me está validando, ¿ok? Me está validando de que efectivamente está habiendo un rompimiento. Si el precio hace lo siguiente, si durante la creación de la vela rompe y luego termina cayendo y el cuerpo termina por debajo y por aquí yo veo de que termina con una mechita, esto me indica de que no hubo en realidad un rompimiento real. Vayan anotando todos estos detalles, ¿sí? Y lo más probable es de que el precio a partir de ahí nuevamente comience a caer. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a tratar de ver lo que estuvimos hablando aquí en teoría dentro de las gráficas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre por aquí? Yo debo estar buscando, como les comentaba, para, número uno, estar identificando correctamente mi estructura. A mí me gusta mucho estar mirándola desde H4, ¿sí? Entonces H4 yo voy a marcar siempre todo lo que tengo al pasado. Este es un ejercicio que ustedes pueden ir haciendo, ir marcando los puntos más resaltantes, o lo que consideran más resaltantes. Por ejemplo, tenemos mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Aquí el precio me formó esto, llegó hasta ahí, volvió a formarme esto. Ok, vamos a ir repasando entonces lo que fue
realizando en este trayecto que estuvimos viendo aquí. Miren, el precio me hace un impulso, hace un retroceso. Aquí, ¿qué ocurre? Ocurre que el mercado en este punto me dio un rompimiento de estructura. ¿Dónde más me dio un rompimiento de estructura? Me dio aquí un rompimiento de estructura. Ok, luego a partir de eso tenía este punto máximo. Y vamos a analizar hasta ahí. Yo entiendo de que aquí el mercado, observen, venía con un impulso, un retroceso, luego aquí hizo un nuevo impulso. Ahora en ese nuevo impulso, vamos a centrarnos en esta zona. Yo tengo de que este fue el punto mínimo y este fue el punto máximo. ¿Qué debo buscar dentro de todo eso? Debo buscar que el precio se meta por debajo del 50%. ¿Sí? Miren, el precio en este caso se mete por debajo del 50% y cuando nosotros vemos de que el precio se mete por debajo del 50%, ¿qué vamos a buscar? Recuerden que esto es H4. En H4 el precio está cayendo y eso está haciendo simplemente un retroceso. Pero este retroceso en una temporalidad menor probablemente haya sido una tendencia bajista. Vamos a ver si las gráficas nos permiten irnos hasta ahí para poder estar viendo el ejemplo. Bueno, por aquí. Miren, esto que estábamos viendo sería el mismo ejemplo, pero analizado desde M15. En este caso M15 hacía todo este movimiento y observen, a partir de aquí el precio hace mínimo, máximo, mínimo más alto, pero aquí hay una falla. Miren cómo el precio aquí ya no me forma un nuevo alto más alto que el anterior. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ocurre si el precio no me forma un nuevo alto más alto que el anterior? Probablemente esto se dé la vuelta, ¿sí? Y tenga un cambio estructural. Entonces aquí yo tengo este mínimo y este mínimo, miren, fue quebrado. Ahora, ¿qué pasa? Que yo, en este caso, venía alcista, este precio no me rompe este último máximo y a partir de ahí, ¡pum!, cae para abajo. ¿Correcto? Entonces ahora yo qué digo, a ver, el precio me dejó este último mínimo, este último máximo, y a partir de ese máximo, que yo marco como un punto estructural, el precio cae para abajo y me da un rompimiento de estructura, ¿verdad? Aquí yo tengo un rompimiento de estructura. Entonces a partir de eso, ¿qué yo voy a buscar? Yo ya entiendo de que ahora tengo un nuevo punto máximo, un nuevo punto mínimo, y aquí voy a querer buscar de que el precio se meta, en este caso, por encima del 50%. ¿Sí? Cuando vamos a buscar venta, vamos a buscar de que el precio se meta por encima del 50%. Y algo que nos gusta mucho a nosotros es de que el mercado se meta alrededor de estos niveles. ¿Sí? Si es que nosotros tenemos toda esta zona que viene a ser nuestra zona o nuestra área de trabajo para poder estar buscando ventas, nos gusta que llegue inclusive hasta el 50% de todo ese nivel. Es una zona muy interesante donde el precio tiende a reaccionar. Entonces vamos a ver, desde ahí, ¿qué ocurría? El precio, en este caso, vamos a ver para atrás, llegamos nuevamente al punto. Y bueno, lo que sucedía es que básicamente el precio a partir de ese punto en donde ya entendíamos de que aquí esto se quebraba, me da un retroceso y a partir de ese retroceso que yo tengo un nuevo movimiento a la baja, ¿correcto? Y de esa manera es como nosotros logramos identificar un cambio estructural. Un cambio estructural viene a ser lo siguiente, yo tengo de que el precio va subiendo y luego, ¡pum!, me quiebra este último mínimo. Cuando el precio viene subiendo, entendemos de que estábamos alcista, pero si quiebra este mínimo, es muy probable que el precio haga un retroceso y esto podría ser un indicio, ¿sí? Esto podría ser un indicio de que ya efectivamente se va a dar una rotación del mercado, ¿ok? Ahora, cuando yo confirmo de que ya estoy bajista en el momento en el que el precio me hace un nuevo rompimiento, ahí yo entiendo de que sí, ya esta tendencia bajista se está confirmando y de que yo podría estar buscando nuevamente ventas, ¿ok? Entonces, hasta aquí la primera clase. Quiero que repasen, que vean
nuevamente una y otra vez lo que sería esta primera lección. Hay mucha información, así que voy a estar también mandando más ejemplos en el Discord. Espero que la lección de hoy les haya aportado valor y será hasta una próxima ocasión, ¿ok? Vamos a estar detallando mucho más también ejemplos. No quiero cargarlos con demasiada información de una, quiero que vayan estudiando y que vayan absorbiendo, ¿sí? De manera paulatina toda la información. Estamos ahora mismo fundando las bases y lo que sería la parte de estructura es una parte muy, muy, muy importante. Si uno no entiende estructura, probablemente se pierda en los contenidos o en las lecciones, en los módulos que vamos a estar desarrollando más adelante. ¿Ok? Entonces, préstenle mucha atención a esta lección, tengan un cuaderno, anoten todo y nos estamos viendo en la próxima clase. Un saludo.